que nadie nos dice que nos podemos destrozar la vida por la cualidad. Una cualidad como la responsabilidad unido al deber nos hace estar siempre en deuda. Lo que nadie nos dice es que cuando nosotros tenemos una cualidad y esa cualidad la llevamos al extremo, nos destroza la vida. Recuerdo, Sandra, que una vez hablamos sobre el miedo al compromiso y me hablaste de responsabilidad. Y bueno, ese concepto no me quedó del todo claro y quisiera a lo mejor abundar o andar un poquito más en él. Yo me considero una persona bastante responsable. Y es cierto que a veces me responsabilizo de tareas o de cosas que me van cargando y a veces pues es tal la carga que digo, uff, tengo demasiado encima. ¿Por qué sucede eso y de qué manera o cómo funciona ese mecanismo de la responsabilidad? ¿Cómo es ese proceso? Si nos puedes decir. Pues lo primero que me gustaría decirte es que nadie nos dice que nos podemos destrozar la vida por la cualidad. Como que desde pequeños nos han dicho que no podemos, o sea, nos han señalado alguna debilidad, lo que han denominado un defecto, y nos han dicho, eso te va a llevar por mal camino, eso te va a traer malas consecuencias, ¿no? Eso es como que te va a derivar a una situación perjudicial para ti, ¿no? Que yo no digo que esto no sea así, pero lo que nadie nos dice es que cuando nosotros tenemos una cualidad y esa cualidad la llevamos al extremo, nos destroza la vida. Ajá, o sea, de una cualidad te puede llevar a un sitio oscuro. Al extremo, si la llevamos al extremo, nos destroza la vida. Ajá. Entonces, esto es para que, ojo, con las cualidades, en cómo las gobernamos Ujú. y de qué manera vivimos con ellas, porque la cualidad es extraordinaria, pero a la cualidad también hay que ponerle límites. Y todo en exceso es malo, ¿no? Como dicen. Claro, pero parece ser que si tú vives una cualidad eternamente, ¿no? Y no le pones un límite, nadie nos ha dicho, oye, tú pon un límite a tu cualidad, ¿a que no? No, me piensas que es algo positivo, ser responsable, suena como, Y que eso tiene que ir a más y a más y a más claro, y sí, sí, sin ningún límite o sin ningún freno, ¿a que sí? sí, sí, eso es Pues no, lo que podríamos pensar, eso ¿no? es. Entonces, luego vamos a la solución, pero lo que vamos a ver es que cuando la persona es responsable, lo que va a hacer es mm, asumir tareas, asumir acciones que le van a ir cargando progresivamente, ¿sí? Entonces, la responsabilidad dijimos que de primera siempre es hacia afuera, es con el otro. Es decir, yo me responsabilizo de llevar a los niños al cole por las mañanas. Vale, Ujú. yo me responsabilizo de llevar a los niños por la tarde. Yo me responsabilizo de hacer la compra. Yo me responsabilizo de los 5 hermanos que somos, pues yo soy la que me responsabilizo de llevarla al médico. ¿Sí? Sí. Es decir, nosotros la responsabilidad las ponemos al servicio de algo de lo que nos hacemos cargo. Es decir, nos vamos a ocupar de eso. Ujú. Bien, ¿qué pasa con eso? Que como es una inclinación y es una cualidad ser responsable, cuando nosotros no le ponemos un límite, esa responsabilidad va cogiendo cada vez más campo de acción. Bola de nieve, efecto bola de nieve hace. Claro, porque como tú eres responsable, lo que haces es que tú vas abarcando Más y más más y más. áreas, claro, Hasta que explotas o como. hasta que te bloqueas. Te bloqueas. Hasta que llega un colapso. Es decir, claro, ¿por qué? Porque la propia naturaleza humana, que es física, tiene un límite. Es decir, no puedes estar atendiendo tantas cuestiones familiares o resolviendo tantos problemas o yendo a tantos sitios o Sí, el límite físico del que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Y claro, ¿cuál es el punto en el que tú te das cuenta de que has llegado quizá a ese límite, ¿no? cuando te abandonas. Cuando se abandona a uno mismo. Claro, entonces la responsabilidad que de primeras es hacia afuera, es decir, yo me hago cargo o me encargo de algo o de alguien o de muchos o de muchas cosas, la pregunta es si eres responsable contigo. ¿Te responsabilizas de ti? ¿Te haces cargo o te encargas de tus cosas o te olvidas de ti?
porque, claro, al final yo me excedo en la responsabilidad hacia afuera porque la responsabilidad hacia mí, La voy dejando de lado, ¿no? O sea, sería, por llevarlo a un caso práctico, si tú tienes un montón de actividades, como tú dices, llevar al niño al fútbol, mantener la compra hecha para la semana, la casa mm, limpia, bla, 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 sí, bla, y por ejemplo, ir a hacer al gimnasio que te hace bien y que te sientes bien y que mantiene tu cuerpo bien, para que luego puedas hacer todas las otras cosas que estamos diciendo, esa, como es para ti, la dejas para lo último y acabas no yendo nunca, ¿no? Y ya, pues el beneficio que te daba no lo tienes y estás con el perjuicio de... eso es, porque la responsabilidad lo que hace es como que se pone al servicio de fuera, como es una cualidad y además es valiosa y es útil, al final acabas como sintiéndote en el deber de hacer o de ser responsable, es decir, yo debo ser responsable. La cualidad se convierte en deber, no cabe no ser responsable. Entonces, una cualidad como la responsabilidad unido al deber nos hace estar siempre en deuda. Siempre podemos hacer o hacernos cargo de más. Hasta, sí, sí, Esto sí. es muy fuerte porque el que debe, si tú me dices debo, ya sé que estás en deuda. No sé si Claro. debes dinero, si debes un proyecto que tienes que entregar, pero si tú Qué dices, potente es eso, claro, porque si tú sientes que estás en deuda, nunca vas a, por más que haces, nunca acabas de pagar esa deuda, claro. claro, tú sientes que debes, lo que no sientes es la deuda. Pero la realidad es que siempre estás debiendo algo que tampoco sabes qué es, Ni cuándo lo has pagado, claro. además, como esto es infinito, como no le pones límite, es un estado interior de deber sin límites con una deuda que hagas lo que hagas, nunca pagas. Fua, eso es una situación muy, muy perjudicial. Y fíjate, y además haciendo algo que se supone que es tu cualidad, que estás haciendo algo bueno, algo deseable, y sin embargo lo que estás haciendo es entrar en un círculo vicioso de De autodestrucción. autodestrucción. Luego, entonces, para que veamos la situación y la solución, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que a la responsabilidad le tenemos que poner un límite. Y ese límite es, un límite siempre es decir sí o decir no, ¿no? Cuando nosotros decimos no a algo que es un límite, imagínate ante una responsabilidad que es, oye, hay que llevar a mamá al médico porque no sé qué, porque... y tú dices no a alguien de fuera, lo que estás haciendo es decirte sí a ti mismo. Luego lo que te permite con este sí es volver y conectar con la responsabilidad Hacia ti, ¿no? hacia ti. Es decir, que para que yo pueda oscilar de la responsabilidad hacia el otro y pueda oscilar a la responsabilidad hacia mí, tengo que poner un límite. Y Sí. ese límite es cuando yo le digo no al otro, le estoy diciendo un sí a mí. Eso O lo sea, explica muy bien Mario Zabán. tienes que tener un poco en la responsabilidad contigo mismo, tener ese pequeño cortijo o coto de que tú puedes estar en condiciones para luego poderte hacer cargo de otras cosas exteriormente, ¿no? O sea, Claro. tener bien, bien claro hasta dónde cuál es el mínimo de responsabilidad que tienes contigo mismo para tú estar bien y estar en equilibrio, ¿no? Claro, pero tú fíjate qué curioso, César, porque la deuda que hablábamos de antes, la deuda que el deber que siento hacia afuera, no lo siento hacia mí. Es decir, yo no siento que esté en deuda conmigo. Sí, necesitas hacer un cambio mental, un cambio de paradigma, porque una persona responsable y que encima siente que debe, obviamente no piensa en la Claro, responsabilidad que debe consigo atender a mismo. la madre, que debe estar atenta a tal, que debe unir a la familia, que debe Sí, atender es las gestiones. una figura se nos puede ocurrir de la típica madre súper comprometida, responsable con la familia, Llega a con todo. las tareas que llega a todo, que sí, La persona que llega a todo, la persona que es súper responsable, ese ¿no? perfil. Sí, ese perfil lo que hace es que la trampa está en no poner límites, porque la trampa está en que la deuda nunca es conmigo. Nunca. O sea, tú desapareces de la ecuación. O sea que en este caso, para ese tipo de personas que todos conocemos a alguien que tiene ese perfil, lo podemos identificar bastante fácilmente. Sí. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar así en un primer momento para empezar a ponerle límites a esa responsabilidad sin límites? Mira, te voy a contar una cosa personal.
A ver. ¿Te parece? Mira, cuando mi hijo Jaime, que tú le conoces, pues ya tendría como 14 años o 15, no sé, tampoco mucho más, ¿eh? O 13, entre 13 y 15. Pues esa era la edad que tenía. Y yo en aquel momento quería volver a bailar. Bailé hasta los 19 años, danza española y flamenco. Y lo dejé, a estudiar, lo dejé. Y con muchos años ya, de repente, me nació una necesidad y sí, una necesidad de querer volver a bailar. Entonces, me busqué un sitio, me dijeron que sí, un sitio, bueno, maravilloso. Y entonces me fui a Jaime porque me sentía fatal. Que yo fuera a bailar 2 tardes a la semana significaba que había 2 tardes por lo menos a la semana, claro, esas 2 tardes donde yo iba a llegar mucho más tarde, pues igual llegaba a las 9 de la noche, él ya era mayorcito, pero bueno, y yo me sentía fatal porque claro, una cosa es que yo me vaya a estudiar, me vaya a hacer un curso, que yo esté trabajando, bueno, todo eso entraba dentro de lo que yo, Te podías permitir porque era porque es trabajo. mi deber y porque para mí estudiar forma parte de mi deber, que mucho más trabajar, ¿no? Pero esto de irme a bailar Era puro placer, ¿no? era por placer, por gusto personal, o sea, no había ninguna necesidad, ¿no? Y entonces fui ahí y le dije, Jaime, te quiero preguntar una cosa. Y le dije, ¿a ti te importaría? Mira, me gustaría mucho bailar. em, Me han admitido en una profesora en Amor de Dios y me gustaría mucho ir. Y entonces serían 2 tardes a la semana, pero vendría muy tarde. Y le dije, ¿a ti te importa? ¿Te importaría? Y me dijo, no. Y le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿quieres saber la verdad? Me dijo, ¿quieres saber la verdad? Y le dije, claro. Y me dijo, porque si no los mayores se amargan. Se mustian, ¿no? O sea que también era para su propio beneficio también, porque luego iba a aguantar una madre que estaba amargada. Si Pero es no los mayores se amargan. mucha razón tenía. Cuando tú te olvidas de ti, cuando tú dejas de darte el espacio, el lugar y el tiempo para hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que te hace disfrutar, lo que te hace crecer, lo que sea, lo que vamos haciendo es ir mermando, ¿no? La cualidad esencial y la luz que nosotros mismos tenemos. Pero eso nunca lo percibimos como, a veces ya ni como necesidad, mucho menos como que nos lo debemos, ¿no? Sí, puedes llegar a pensar que es algo frívolo o algo así como en plan, bueno, pues Es que porque no, me quiero dar el gustazo es y que en realidad estoy dejando. mi deber está en estar a las 9 en mi casa con mi hijo, ¿no? Y si no lo llegas a haber hecho, te hubieses amargado y te hubieses puesto en plan acelga y el niño lo hubiese sufrido luego, así que él sabía lo que te estaba diciendo. Él es muy listo. Él es muy listo. Entonces, lo que es importante, y para volver a nuestro tema, ante la responsabilidad hay que ponerle un límite. Ese límite es cada vez que yo digo un no, me voy a decir un sí a mí, a algo que puede ser descansar, ocio, hacer algo que me gusta, lo que sea, no requiere justificación. No requiere justificación. El equilibrio, ese no y ese límite me va a dar un equilibrio porque voy a oscilar entre yo, de lo que yo Das. me das y en lo que yo me doy, Ujú. ¿de acuerdo? En lo que yo soy capaz de Y darme. ese equilibrio tú lo vas midiendo personalmente. Claro, al principio tendemos siempre mucho más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros mismos, pero bueno, con que empecemos Poquito a a poco. hacerlo Un pequeño paso. sería fabuloso. Par Y de lo horas. siguiente es que para hacer eso nos tenemos que dar el permiso. Si no nos damos el permiso, es decir, si no encontramos el sentido interno a nosotros mismos y nos elegimos a nosotros mismos, aunque sea en un aspecto concreto, no lo vamos a hacer. Eso es un clic ya bastante difícil para mucha Sí, gente. pero o te das, esto es como hemos hablado en otro podcast, ¿no? Es como el ayuntamiento, te tiene que dar la licencia, ¿no? Si nosotros no nos damos la licencia que nos lo da la cabeza, No te activa nada, claro. nos damos el permiso explícito de decir lo voy a hacer, me permito hacerlo, no lo vamos a activar. Claro. Porque el deber y la deuda
puede ser enorme. Claro. Y todo esto que hemos estado hablando en este capítulo, ¿le sucede a todo el mundo o solo a las personas que son hiperresponsables? ¿O nos puede pasar a todos en mayor o menor medida esto de ser hiperresponsables y olvidarnos Pues de los te otros? diría que, bueno, la persona que es muy intelectual, como lo racionaliza todo y la responsabilidad está ahí, tienden a ser muy responsables. Pero es algo que nos afecta a todas las personas, en mayor o menor medida y con distintas cualidades. Con además la circunstancia de la vida, es decir, si tienes hijos pequeños, si tienes una persona a cargo en tu vida, si hay una enfermedad en casa, todo Ujú. eso. A pesar de la circunstancia, esto lo tenemos que hacer igual. Sí, Da sí. igual la circunstancia, lo podremos hacer en mayor o menor medida, pero nunca, nunca Hay que ir siempre renunciar a eso, rebalanceando y siempre tener un espacio, ¿no? de responsabilidad conmigo, de mi cuidado, de mi bienestar, de mi crecimiento, de mi descanso. Pues nada, pues ya sabéis, tenéis que ser responsables con los demás, pero también ser responsables con uno mismo. Y a veces hay que elegirse uno mismo y tener esa pequeña parcela para que todos podamos estar en equilibrio y poder luego también funcionar desde nosotros hacia afuera y no solo dar y cargarnos la mochila. Pues nada, Sandra, muchas gracias otra vez y nada, hasta el próximo capítulo y vamos a pensar en qué temas Claro, te proponemos. gracias, Tessa.